El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenas tardes, televidentes, es un placer inmenso estar nuevamente con ustedes, acompañándolos, iniciando una maravillosa semana. Venimos de 3 días, creemos, de descanso, ¿no? Viernes, sábado, domingo, aprovechando este puente festivo, el Día Internacional del Trabajo, que fue el día viernes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que se nos quedó en el tintero la semana anterior. Tuvimos siempre pues como algunas llamadas de personas que nos estaban diciendo su problemática acerca de las dificultades que se presentaban en materia psicológica, el tema de suicidios de nuestros menores que tanto nos estaban preocupando, comportamientos y demás. Para ello nos acompañó la doctora Ángela, que es psicóloga. En el día de hoy también nos estará acompañando para que aprovechemos este espacio. Se los dijimos a muchas personas que nos escribieron en las redes sociales y hoy pues queremos que nos llamen 335-8924. Aprovecho antes de iniciar y de saludar a la doctora Ángela para recordarles que estamos en YouTube. Todos los videos de nuestros programas los buscan con su fecha Bienestar y la fecha, ahí hasta aparecen todos en nuestro fanpage en Facebook. Colocamos los links, colocamos los datos de las personas que nos acompañan día a día en este programa que es Bienestar, este magazine tipo consultorio que ha hecho el canal regional Telecafé, brindando un espacio a todos nuestros televidentes. Quiero saludar de manera muy especial a 3 personas que se encuentran, una de ellas en el municipio de Cartago, Diego Morales, Pablo Uribe, que también está en el municipio de Cartago, y al señor Julián Jiménez, que está en la ciudad de Armenia, que nos reportan sintonía permanentemente a través de nuestras redes sociales, y por eso pues les agradecemos mucho porque siempre, día a día, están allí. Recuerden que estamos permanentemente en Facebook. En Facebook Marcela está muy pendiente, yo también lo tengo totalmente abierto aquí, para que hablemos, conversemos, charlemos, tratar de responderle todas las inquietudes, preguntas de nuestros televidentes. Quiero invitarlos para que hagamos un programa muy dinámico en el día de hoy. Díganos, yo sé que es un poco difícil porque tal vez es muy complicado dar a conocer la problemática que presenta nuestro joven, nuestro niño, acerca de las actitudes que tienen. El tema de la adolescencia no es fácil, pero lo más importante es que tenemos a una experta en la materia y por ello pues nos está acompañando y va a darle respuesta o tratar de asesorar en este espacio a nuestros televidentes. Doctora Ángela, ¿cómo le va? Un placer inmenso tenerla nuevamente. Gracias por acudir, por brindarle este espacio a nuestros televidentes y bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Sebastián. Muy bien. ¿Y cómo estás? Bien, afortunadamente. Nosotros, yo le dije el jueves pasado, el miércoles, si no estoy mal, que estuvimos acá, yo le dije que nos quedan muchas cosas para hablar, para responderle a nuestros televidentes. Pero puntualmente, ¿cómo asumir esas actitudes que hoy por hoy pueden presentar nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en cambios? Nosotros decimos, es que el paso de la niñez a la adolescencia es muy complicado, porque llega el momento de la rebeldía, llega el momento de los amigos, llega el momento de la calle, llega el momento de que queremos salir, de que nuestros padres nos cohíben y cómo entenderlo, pero nosotros cómo asumir ese rol ahora de adultos, cómo asumir ese rol con los jóvenes, saber que esas actitudes son muy difíciles de llevar y esas edades son muy complicadas y pues conllevan a lo que ya habíamos hablado el día miércoles anterior. ¿Qué hacer con esas actitudes de nuestros jóvenes? Tenemos que empezar desde la prevención y la prevención empieza por casa desde que estamos educando niños, ¿sí? Si yo cuando tengo un hijo en mi casa de 2 o 3 años empiezo a educarlo, a pautarle normas, a explicarle qué se debe hacer y no se debe hacer en la casa, ponerle normas tan básicas como qué debe hacer en su habitación, si todos comemos en la misma mesa, cómo nos comportamos en nuestra casa y cuáles son esas reglas que desde pequeñito él empieza a forjar, va a ser muchísimo más fácil la labor, porque desde ahí estamos educando. Si lo dejamos para que se efectúe en el momento de la adolescencia, ya vamos a tener dificultades porque vamos a entrar con medidas correctivas y se va a hacer mucho más difícil para cualquier padre o madre entrar a tomar una medida de este tipo, porque ya el joven la va a tomar como de choque, entonces va a ser más difícil. Esos choques que hay permanentemente entre padres e hijos, pero precisamente por eso, por la cohibición y demás, terminan
llenando al joven, digo llenando entre comillas porque puede que no sea el término, ustedes los psicólogos pues supongo que tendrán otro, pero llegando, lo va llenando como de una ira hacia su padre, de una rabia, de un rencor, decir mi papá me cohíbe, mi mamá me cohíbe, a mí no me quieren, a mí no me dan gusto, es que el gusto no es estar aquí en mi casa, yo quiero salir, yo quiero estar con mis amigos. El papá tiene que soportar eso, la rebeldía y demás, pero el hijo no entiende. ¿Cómo hacer entender a los muchachos que esa es la parte clave y la parte difícil de los padres? En este tipo de situaciones los dos de alguna manera sufren, tanto el joven como el padre que está de pronto sin salida en un momento determinado y no encuentra cuál es la solución para atender su situación. Es importante que los padres sepan que no adoptar en ningún momento medidas de alguna manera tan sensibles frente a los hijos es bueno. Es importante tener una medida que efectúe un control, pero teniendo un equilibrio. ¿Qué pasa? Yo no puedo ser un padre ni que asfixie a mi hijo, ni tampoco que le entregue total libertad cuando él está en ese momento en su adolescencia y está definiendo muchas cosas en su vida. En ese caso es importante encontrar un punto medio, primero con el apoyo de ambos padres y segundo con la comunicación que se debe basar en cualquiera de los contextos familiares para resolver cualquier dificultad. Eso es muy importante. Yo le voy a hacer otra pregunta acerca de eso, va relacionada con padre e hijo, pero vamos a responderle primero a Liliana que nos está llamando. Liliana, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te está escuchando bien? Sí, listo. Bueno, Liliana, sí. Cuéntenos. Mi tema, en realidad pues lo que quería compartir con ustedes es que tengo una hija que hace poco cumplió la mayoría de edad. Ella tuvo problemas de conducta y estuvo en un instituto para corregir esos problemas de comportamiento. Sí. Adicional a eso, pues ella salió de allí pues supuestamente muy bien, pero desafortunadamente digo yo, volvió otra vez a encaminarse con estas malas amistades. Y relativo a lo que usted dice de la pelea con los padres, de que ellos quieren hacer lo que quieren, que no aceptan normas, ella decidió irse de la casa para donde una abuelita. Yo solicité ayuda a bienestar familiar y ellos me dicen que yo ya no puedo hacer nada, que si ella ya decidió irse, que ella ya tiene las pautas, ya se le dieron las normas que ella debería seguir y que yo la debo dejar, que si ella escoge lo bueno, muy bien, y que si ella escoge lo malo, pues fatal, pero que ya no puedo hacer nada. Entonces a mí eso me pone mal porque ella viene aquí y me cuenta cosas, vive donde mi mamá, pero pues es como un vacío, es como una cosa extraña y la verdad no sé qué hacer. Vale, listo, Liliana, muchas gracias por tu valentía y por contarnos. Doctora Ángela. Básicamente Liliana está en una situación que se le presenta a muchos padres y en este momento de la vida para ella no va a ser fácil vivirlo. La pregunta que me surgiría en este momento para Liliana es saber si en este momento ella cuenta con la figura o el rol paterno de esa hija. Pasa mucho en los hogares que cuando la figura paterna es un rol ausente, y es más frecuente en los hogares ver que los niños y los jóvenes carecen de normas y de conductas adaptativas. Es importante que si tú tienes el apoyo de tu pareja, el papá de tu hija, pues busquen sentarse los dos con ella, un espacio neutral en el que puedan sentarse a revisar, a hablar y mirar qué es lo que pasa. Ahora, también te invito a hacer una cosa, y es que tú te preguntes cuál ha sido la manera en que te has comunicado con ella. Si ha sido una manera de pronto un poquito desde el reproche que muchos papás cometen el error a veces de hacerlo, o qué actitud has tomado en algún momento acercándote a ella como una amiga, preguntándole qué siente, por qué quiere volver a ese tipo de conductas, que tú te des la posibilidad de hablar con ella como una amiga, para que ella te cuente sus cosas y así tú la puedas guiar y la puedas orientar. Bueno, ahí está Liliana entonces para que sepas. Yo sé algo, yo digo algo, vale, ya voy con María, y es que padre o madre nunca dejan de sentir esa ausencia del hijo, independientemente de que se vayan o no. Entonces el tema de la respuesta de que sí, cada hijo tiene
su rol y saber para dónde va, pero pues la ausencia del hijo creo que a los padres sí le debe afectar. María, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Cuéntame. Mi amor, la pregunta es, yo tengo 3 nietos. Sí, señora. Y actualmente yo fui la que los crié desde niños. A ellos se les dieron valores, a ellos no se les daba la libertad de la calle, se educaron como en un hogar. Sí. Pero al punto en que ellos fueron creciendo, ellos fueron cogiendo ya sus amistades. Abuelita, es que nosotros ya tenemos la edad, usted ya no, antiguamente usted los educaron a otra manera, y entonces hoy en día nosotros ya nos comportamos como debe de ser. Usted ya nos crió y nosotros escogemos las amistades que a nosotros nos dé la gana, vulgarmente. Sí. Entonces, si ve, a uno le da valores a ellos desde niños, los sabe manejar en el hogar, pero más ellos no tienen que decir, mi abuelita nos dio mala educación, les dimos malos ejemplos, no, buena educación de estudio y ellos no quisieron seguir estudiando. Entonces eso preocupa a uno como abuela. Totalmente de acuerdo, María, gracias, doctora Ángela. Es muy común que en algunos hogares la tendencia desde ese amor, y para María con todo cariño se lo digo, muchos abuelitos lo que hacen sin saber que no está del todo bien es cuidar, amar tanto a esos nietos que los llegamos a sobreproteger, ¿sí? Entonces, ese nieto puede haber tenido todo el amor, todo el cariño, pero si en algún momento se sintió saturado o se sintió como un poquito reprimido porque no pudo desde pequeño hacer muchas cosas que quería, porque estuvo siempre en su casa, quietecito, con un vínculo familiar cercano pero estrecho a nivel de relaciones sociales, cuando él crece lo que va a buscar de alguna manera, como enfrentando esa rebeldía, es hacer todo lo que no pudo hacer cuando estaba pequeño y explotar de alguna manera hacia ese mundo que está lleno de situaciones, de oportunidades, de aprendizajes, y que le da la oportunidad básicamente de conocer muchas cosas diferentes. Entonces, es importante que, María, tú revises si de pronto en algún momento, por ese amor tan grande de los abuelos, tuviste alguna conducta de sobreprotección que no permitiera que ellos desde más pequeños empezaran a conocer eso que había afuera para el mundo ofrecerles, y que ahora de pronto quisieran ir a buscarlo todo al mismo tiempo. ¿Sí? Es como la recomendación que te hago, María. Me escribe Estefanía Gómez y me dice que ella cometió un error. No sé si lo podemos tildar de error, lo acabo de leer antes de leérselo, doctora, y me dice, es que mis hijos lo crearon porque a mí me tocaba trabajar mis papás, o sea, sus abuelos, y mis hijos a mí no me respetan a mi mamá y a mi papá, pero a mí no me respetan. ¿Qué decirles? En las familias se da digamos, un desorden de tipo de jerarquía. Cuando yo como madre debo dejar mis hijos al cuidado de los abuelos, es como si de alguna manera yo le estuviera dando el permiso a mi mamá y a mi papá que asuman el rol de padres, como yo les digo, por favor cuídeme mi hijo, entréguele todo su amor, pero al mismo tiempo ellos, por estar tomando ese cuidado, ese cariño y ese afecto que le dan a ese hijo, de alguna manera se involucran tanto que van asumiendo el rol de padre y de madre, al punto de que pasan muchas familias, viene la mamá y está al frente de los abuelos a pedirle algo, a darle una orden al hijo, y el hijo no lo cumple, pues porque sus abuelos están ahí y ellos incluso contravierten las órdenes de los padres, y eso lo ve uno desde que los niños están pequeñitos. Hay familias donde los abuelos respetan, digámoslo de alguna manera, ese rol y ese espacio, pero también es importante que tengas en cuenta, Estefanía, que cuando tú le das a esos padres la potestad de que cuiden y que compartan tanto tiempo con ese hijo, y tú llegas de pronto en horas de la noche, ya tu hijo está dormido, tú no tienes la calidad de tiempo suficiente para compartir con él ni cosas buenas
ni cosas malas. Entonces tu hijo no te va a ver como un referente de autoridad porque tú no tuviste la capacidad de compartir con él en diferentes momentos. ¿Qué te recomiendo? Que trates de recuperar ahora un poquito el tiempo y así tengas dificultades en tu trabajo, utiliza calidad de tiempo para compartir con él en tus fines de semana, en las noches si llegas y lo encuentras despierto, y que puedas volver como a fortalecer ese rol de madre. Que sea una prioridad mamá e hijo, eso también, Estefanía. Entonces ahí está la respuesta. Gracias, doctora Ángela. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va, señor Sebastián? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? Qué placer escucharlo. Gracias a Dios. Oiga, yo tengo una preguntita para la doctora Ángela, hombre. Sí, señor, díganos. Claro que vea, uno se pone a pensar tantas cosas. Entonces, yo pienso que vea, hay tres cosas que hablo de la adolescencia. Los padres son que los padres son buenos, buena educación, buenos consejos. Los hijos hacen una cosa que es el sexo, la droga y la violencia. Esto lo aprenden en la calle. Entonces, ¿qué se le puede decir a un hijo sobre estas tres cosas, doctora? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Gustavo. Doctora. Lo primordial es hablarles a los hijos con total naturalidad y explicarles desde que están pequeños en qué consisten esas cosas de la calle que habla el señor Gustavo. Ahora, en educación de primera infancia, a los niños se les empieza a hablar de sexualidad desde que tienen 3 años. Y hay papás que se escandalizan por eso. Y dicen, pero ¿cómo así? Yo no entiendo por qué le están enseñando eso a mi hijo. De hecho, es una de las políticas que se va a empezar a implementar para fortalecer el tema de embarazo en adolescentes. Para tratar de evitarlo, ¿no? Claro, sí, para fortalecer esa cultura, esa conducta en nuestras adolescentes, porque desde más temprana edad se va a forjar más fácil esa cultura, ese hábito, para que entiendan cuál es la diferencia entre lo bueno y lo otro que les ofrece esa calle. Lo mismo a nivel de la drogadicción y lo mismo a nivel de la violencia. La violencia tiene un ámbito muy interesante desde la familia, y es que si la familia, nosotros procuramos un ambiente cálido donde nuestros hijos aprendan que los problemas de rol se solucionan de otra manera y no con violencia, entonces van a tener posibilidades de adaptar esas mismas conductas en la calle. A nivel de familia, nada más con el hecho de decir una mala palabra, los papás dicen, es que yo no entiendo a mi hijo por qué aprende esas malas palabras si yo no se las he enseñado. Y es claro, no se las enseñan, pero resulta que no se dan cuenta a veces en conversaciones que se dan en la misma casa, temas que se pasan de pronto del nivel y el niño está presente, o en tan sencillo como en los programas de televisión que nos damos cuenta y ponemos cuando nuestros niños tienen 3, 4 años y creemos que ellos no entienden, y realmente ellos entienden desde que están en el vientre. Entonces es valioso que desde la casa se fortalezca esa cultura. Vale, eso es muy importante. Marcela, ¿quién tenemos? Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para felicitaros por un grandioso programa. Quiero preguntarle a la doctora, por cuestiones de trabajo, hace 1 año y medio tuve que, digámoslo así, dejar a mi hija al cuidado de mi mamá, porque en la ciudad donde yo vivía pues no encontraba una opción laboral y tuve que salir a buscar opciones para poder sostener pues a mi hija y las responsabilidades. Pero hay veces que yo la llamo, yo me comunico con ella todos los días, pero hay días que mi hija no quiere pasar al teléfono, aunque mi mamá sí le dice, ella es su mamá, y por encima de todo pues siempre me comunica las cosas que pasan, y algunas decisiones siempre las compartimos a través pues del teléfono y de los medios de telecomunicación que hay. Pero yo sí quisiera preguntarle a la doctora cómo hago, aunque yo estoy haciendo lo posible de que este año ya pues ponerla a tener a mi hija que tiene 6 añitos, pero cómo hago como para entender o qué le puedo decir, porque ella a veces me dice que es que yo la abandoné. Entonces yo a veces le digo que no es eso, que la situación, bueno, en fin, trato de explicarle, pero ella a veces no, y ella se porta rebelde, no quiere hablar conmigo por teléfono. Entonces, ¿cómo hago yo ahora que ya la pueda tener? O para que cuando ella se venga y se aleje de mi mamá, digámoslo así. Vale, listo, gracias. Lo primero que tú debes hacer es darle la oportunidad a ella de que exprese ese sentimiento de alguna manera de frustración cuando no quiere pasar al teléfono, y le permitas que ella no pase. ¿Por qué? Porque es más fácil que ella
cuando se le pasa de pronto su tensión o su rabieta, puede hablar contigo. Es más fácil que ustedes hablen en un momento donde ella se sienta más tranquila. Cuando tú encuentras un espacio de volver a sentarte y hablar con ella, explícale con todas las mejores palabras, siéntate y habla con ella, dale la oportunidad de que ella entienda que hay otros papás que también trabajan y que está haciendo todo lo mejor por darle a ella lo que necesita, por buscar esa compañía nuevamente al lado de ella. Pero te voy a recomendar que trates no solamente de hablar con ella cuando tú te comunicas con ella al teléfono, sino que trates de hacer cosas como si la tuvieras cerca. Me explico. Búscate un cuento y siéntate a través de una videoconferencia o a través de un medio de comunicación que te quede fácil y léele un cuento. Siéntate con ella y pídele que te haga un dibujo y que te lo muestre para que ustedes entre las dos empiecen a fortalecer esos vínculos afectivos. Y darle la oportunidad que cuando tú puedas irte a vivir con ella, de ser factible, tu mamá venga con ustedes, para que a ella no se le haga tan difícil, no genere choque ese cambio entre pasar de la abuela a quedarse solo con la mamá, y que de alguna manera tu propia mamá te ayude como a alinearse, a que ella te enseñe cuáles son las cosas que le gustan, a que ella te explique cómo funcionar como en la casa con la niña, y con eso ustedes puedan compartir ese rol. Hay dos preguntas que nos hacen a través de nuestras redes sociales. La primera, ¿es más fácil tratar de generarle conciencia a un niño pequeño que a un adolescente? Me hacen esa pregunta. Es clarísimo, y específicamente de 0 a 5 años. ¿Y por qué digo de 0? Porque eso va desde el vientre. Y hasta los 5 años todo lo que podemos hacer para generar conciencia es bienvenido. A partir de los 5 se hace más difícil incluso. Un niño de 7, 8 años, ya vamos perdiendo como un poquito de brecha en ese espacio, porque los niños a partir de los 5 años ya no reciben esa información de la misma manera. Bueno, Paula nos escribe a través de Facebook: yo me identifico totalmente con Liliana, nuestra televidente que llamó, y en mi familia el problema empezó porque a mi hija le decían gorda, tumbo, etcétera, y esto llevó a que ella se juntara, bueno, leo literal, con personas que consumían, y ahora después de su rehabilitación está en casa de su abuela, sale donde quiere y viene donde mí cuando necesita plata o cosas materiales. ¿Qué puedo hacer? Lo importante es que no le des la posibilidad de que te vea o que te asuma como una solución financiera, ¿sí? Como diríamos popularmente, que te chantajee, ¿sí? Porque vengo a verte porque necesito tal cosa, es eso. Que ejerza manipulación, no. Esa adolescente en este momento no le sirve que tú le suministres esa economía que a ella le hace sentir tranquila. No cedas ante esas manipulaciones, es lo primero. Y lo segundo, si en este momento ella está más cerca de la casa de los abuelos, dale la posibilidad de que ella aprenda de alguna manera de esas situaciones que está viviendo afuera, porque eso también hace que madure, que fortalezca su independencia y que también valore lo que tiene en su hogar. Bueno, eso es importante entonces para contestarle a nuestra televidente que nos escribió a través de Facebook. Jacqueline me pregunta: ¿qué tanto puede pesar la ausencia de un padre o una madre dentro del núcleo familiar para la crianza del niño? Pesa muchísimo, y por datos y por experiencia personal les cuento que pesa más la ausencia de la figura paterna. Pesa más la ausencia de la figura paterna. La figura paterna en este momento a nivel general y en Colombia es la que más es ausente. Y vemos muchos casos de madres solteras, independientemente de que sean adolescentes o adultas. Y pesa porque el padre nos forja a nosotros la disciplina, las normas, la autoridad, pero también nos ayuda a tener en la vida cosas como, por ejemplo, una autonomía, el desarrollo de una personalidad sana, una capacidad para yo tener un empleo estable, para yo seguir unas normas en un empleo, para que yo me desarrolle como un buen padre cuando vaya a forjar a mis propios hijos, incluso hasta ya afecta. Bueno, listo, entonces ahí está también la respuesta para Jacqueline. Me hacen 2 o 3 preguntas muy similares con el tema del padre, entonces pues yo pienso que van como involucradas en la misma respuesta. Consumo de estupefacientes, por ejemplo, en los menores, en esta actualidad o realidad, podemos decirlo. Pero también hay una preocupación muy grande, y es porque gran parte de las historias que nosotros nos están contando van ligadas a problemas familiares. Me hacen una pregunta, yo se la quiero trasladar tal cual, le hice esta pequeña introducción, es porque si esto es hereditario, o sea, si mi papá, por ejemplo, consumía, yo voy a consumir,
Eso va en algo, en el tema de herencia, o sea, hereditario. Si yo nazco de este papá que consumía, entonces va a consumir. Esa es la primera pregunta, porque me la hacen muy enredada, yo trato como de arreglarla y decírsela. Y la segunda es, ¿qué puede generar o hasta dónde puede llegar el tema del consumo de estupefacientes para que un hijo maltrate a su propia familia? Dos preguntas totalmente distintas, Listo. pero también con el tema de adolescente y menor. La primera, ¿qué tanto afecta a un hijo que su padre haya sido consumidor? Lo afecta desde la parte de la concepción y la gestación. No importa que sea la mamá o el papá el que haya sido consumidor, ese niño tiene una probabilidad alta de tener efectos sobre su misma salud, sobre su misma estructura psíquica, porque hemos alcanzado a identificar casos, y en la vida real esto ha pasado, niños que con 3 años de edad presentan problemáticas a nivel de comportamiento. Y cuando se van y le hacen un análisis detallado, se dan cuenta que este niño padece de una crisis de abstinencia. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Resulta que son los efectos de esa gestación donde esa madre consumió alucinógenos y alcanzó a permear, alcanzó a afectar a ese hijo hasta ese nivel. Ahora, desde el punto de vista de lo genético, no debería haber ningún cambio, excepto por un tema del que hablamos anteriormente, y es lo que se llama las lealtades familiares. Entonces, si en mi familia, en mi árbol genealógico, hay personas que han consumido, desde lo que viene atrás hay un antecedente, no necesariamente por el consumo, sino por desconfiguración familiar, porque falta alguna de las figuras, porque no había una crianza buena para esos hijos. Pero, independientemente de esa situación, ese hijo va a tener una probabilidad de afectarse, y no sabemos si lo va a hacer en su infancia o en su adolescencia. Entonces es importante que se concienticen tanto madres como padres. No solo la mamá es la que debe cuidarse en un embarazo, también el padre debe cuidarse y no consumir este tipo de sustancias ni antes ni durante la gestación. Ahora, para la segunda pregunta, la persona puede llegar a desarrollar un nivel de violencia o agresión contra su familia tal, y lo puede hacer, porque cuando está bajo ese tipo de sustancias, pues no está en sus condiciones de alguna manera óptimas. Entonces, él pasa los niveles porque su situación y sus mismas condiciones a nivel de sustancias estupefacientes lo llevan a cambiar su realidad. Catalina es la que me escribe de eso y me dice, siempre me reprocha la falta y la ausencia de su padre. En este caso, o sea, que violenta o atenta contra ella, pero siempre le reprocha la falta y la ausencia de su padre. Resulta, les voy a contar un caso de la vida real. Una familia donde pasaba algo muy similar a lo que dice Catalina. Resulta que cuando las madres por la razón que sea, tienen dificultades con su pareja, con su vida en familia, y el padre se va o el padre es rechazado desde ese hogar, muchos hijos se identifican con ese padre rechazado. Entonces, como yo soy un hijo que amo tanto a mi papá, no importa lo que le haya hecho, yo lo amo tanto, yo hago algo para que a mí en la vida también me rechacen. Y lo hago a través de las drogas, lo hago a través de cualquier situación que a nivel social me genere rechazo, porque yo no me puedo sentir mejor que mi papá. Y lo que hago es buscarme una alternativa para que a mí mi propia familia también me rechace. Entonces a Catalina le pido que reflexione de pronto sobre su relación con el padre de su hijo y revise hasta qué punto ella en algún momento excluyó, rechazó o trató de desmitificar o de poner por debajo la imagen de ese padre ante su hijo, para que ahí encuentre una basecita de la solución a su problema. Bueno, me dice ella que el padre falleció, Okay. Entonces ya eso es otro tema completamente diferente. Bueno, María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Felicitarlo por su programa. Muchas gracias, María. Un programa muy lindo, me lo veo muchas veces. Muchas gracias, María, Dios te pague. Para decirle, soy viuda hace 6 años y tengo una hija que no me puede ver hablando con nadie. ¿Me entiende? Sí, señora. Y tengo un amigo hace poquito y esta niña, mejor dicho, ya no me la soporto. Mejor dicho, hace poquito ella vino porque ella está en España y cogió una foto del papá y me lo estregó así en la cara delante de mi amigo y me decía, dele picos, ¿qué le pasó con mi papá? Como le dije yo, nada me pasó con él se murió, yo no tengo la culpa, pero es que no me puede
conversando con nadie, con nadie. Entonces yo digo, yo no sé qué será lo que le pasa a ella. Vale, María, gracias. Doctora Ángela, le pido una respuesta muy corta, ya se nos acaba el tiempo. Pienso que tu hija debería revisar si no ha solucionado todavía el duelo con su padre, porque esa es la explicación más acertada para entender la actitud de ella. Ella debe hacer el duelo de su papá y entender que él ya no está, 1. Y 2, es importante que tú revises si de alguna manera ella se quedó haciendo como una especie de pareja invisible contigo y por eso está celosa. Entonces eso ayudará para que tú te sientas mejor y también le ayudará a ella para que se consiga una pareja, porque si siguen haciendo pareja las dos, ni ella ni tú van a ser capaces de tener una pareja estable. Bueno, y una última pregunta, yo no me puedo ir sin contestarle a alguien que nos escribe en Facebook. Sebastián, hola, si se sufre de depresión, ¿en qué afecta a un hijo de 9 años? Nos escribe Carmenza. La madre es la que tiene depresión. Creo que sí, por lo que puedo entender. Si se sufre de depresión, ¿en qué afecta a un hijo de 9 años? Sí. Lo afecta mucho porque la persona con depresión no está en su total capacidad. Entonces es una madre que se vuelve presente pero ausente. Y al ese hijo tener esa mamá ausente va a tener muchas carencias afectivas y va a empezar a mostrar posiblemente hiperactividad, estrategias para llamar la atención, o en el colegio pronto puede bajar su rendimiento. Entonces lo más importante es que te dé la oportunidad de ser tratada, de buscar una solución, porque si no todo se va a ir en cadena hacia tu hijo. Listo. Doctora Ángela, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la pueden contactar? Recordemos los datos, por favor. Claro que sí, a través de redes sociales, en Facebook como Ángela Montoya y en mi teléfono 312-706-9913. Listo, ahí están entonces los datos de la doctora Ángela Montoya, psicóloga que nos acompañó el miércoles pasado. El día de hoy complementamos muy bien el tema, la tendremos más adelantico, la gente nos sigue pidiendo, pero pues más adelantico podemos tener otro espacio porque hay diferentes temáticas. Gracias, doctora Ángela, gracias a todos nuestros televidentes por estar siempre ahí conectados con nosotros. Mañana vamos a hablar de un tema también que afecta a muchos jóvenes, ojo, en gran parte a las niñas, y es el tema de la anorexia. Entonces, para que estén pendientes, para que hablemos, vamos a dedicarle un ratico al tema de salud a nuestros adolescentes, porque hay que tratar de generar cambios en la conciencia de nuestros muchachos. Gracias a todos ustedes, feliz resto de tarde, ya llega Expresión de los Nuestros de la ciudad de Armenia. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.